Bien, señores, estamos de regreso y tenemos cita con el doctor Gotro, como cada miércoles. Y bueno, el doctor en esta ocasión viene a acompañarnos en esta antesala de la Semana Santa, pero además en la conmemoración de un día importante desde el punto de vista de la salud, que es el Día de Prevención de Cáncer de Colon. Doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Buenos Percio, días. Alberto, de verdad que para mí es un verdaderísimo honor estar con ustedes ya en nuestro 11º año, para gloria de Dios, pues teniendo contacto con los amables televidentes y teniendo el honor de esta gratísima compañía de periodistas. El honor es nuestro, sobre todo que en estos asuetos usted llega como una voz de conciencia preventiva para todos los desarreglos que se hacen. Comenzamos invocando, como siempre lo hemos hecho todos los que tenemos la oportunidad de contactar a los millones de televidentes del grupo Telemicro, pues elevar una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros en estos momentos, a partir de estos momentos de bendición para todos, en un momento tan difícil en que entramos en una época muy difícil. Tal como decía Laura, hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon. El cáncer de colon hasta hace muy pocos años era la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. En los Estados Unidos, el alejamiento del paciente hacia la colonoscopía, que es fundamental para la detección del cáncer colorectal, pues ha subido a ser la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Y en los Estados Unidos no es una excepción. En el caso nuestro, ¿cuál es la situación? Se prevé, el cáncer de colon es prevenible. Digo, en el caso de nosotros, ¿cuál es la situación? Nosotros de República Dominicana. Estamos a nivel de las estadísticas mundiales. Aunque, mira, República Dominicana ha tenido un boom en todo lo que significa la ciencia extraordinario. Nosotros a nivel de profesionales especializados, médicos muy jóvenes, muy capacitados, viene una camada de médicos súper preparados. A nivel de cuidados intensivos, no hay que envidiarle a ningún país del mundo. Estamos en tope en cirugía cardiovascular, estamos en tope en cirugía de trasplante renal, que tuvimos el honor de iniciarlo en nuestra gestión de director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Se hicieron los primeros 13 trasplantes renales y ya vamos por casi 600. El único problema de verdad, Percio, que nosotros tenemos a nivel médico es las estadísticas. Nuestras estadísticas no son las mejores. Solamente una sociedad especializada ha logrado estadísticas mundiales, que es la Sociedad Dominicana de Cardiología, con el estudio FRICAR, que significa Estudio de Factores de Riesgo Cardiovasculares, mediante el cual de 100 dominicanos especificamos que 36 somos hipertensos y que de cada 100 dominicanos, 14 somos diabéticos. Y hay una gran cantidad de dominicanos que son hipertensos silentes, porque esto no produce ningún tipo de sintomatología, y hay una enorme cantidad de dominicanos que estamos entrando en diabetes tipo 2, lo cual nos hace situarnos a nivel de las estadísticas mundiales. Pero fuera de esto, estamos trabajando, por ejemplo, en la Sociedad de Gastroenterología para detectar cuántos casos de hepatitis C tenemos. Se está trabajando en las cárceles, pero si tenemos un estancamiento que tenemos que trabajar en un futuro no lejano, fuera de la tecnología. En el caso del cáncer, ¿verdad?, del colon, que el cáncer no es curable, pero es prevenible. Las muertes, ¿cuáles son los avances que hemos tenido en torno a la prevención del cáncer? Eso es una buena pregunta. Fíjate, el cáncer en sentido general, tal como tú dices, es prevenible 100%. Incluso uno de los logos más importantes que debemos tener los médicos que en medicina es preferible prevenir que curar. Previniendo, nosotros prevemos la enfermedad y no tenemos que curar. El cáncer se cura, definitivamente. Todo va a depender de la etapa, el estadio en que nosotros tengamos el desarrollo de la enfermedad. ¿Sabes cuál es una afección que tenemos, desgraciadamente, muy por encima de muchos países? Y es porque nuestra mujer rural se acerca muy tarde a realizar el Papa Nicolau, es el cáncer cérvico-uterino. Las mujeres llegan al Instituto Heriberto Píter o al INCAR ya en etapas muy tardías y el cáncer de cervix es muy elevado en el país. El cáncer de colon, nosotros estamos tratando de llevar esa conciencia al pueblo dominicano de que a partir de los 45 años usted se debiera hacer su colonoscopía de screening, porque detectando el pólipo hiperplásico, esa pequeña masita que no produce ningún tipo de síntomas, detectarlo en una colonoscopía y extirparlo, estamos curando un cáncer de colon. Lamentablemente, cuando el cáncer de colon colorectal comienza a producir síntomas, llámese pérdida de peso, llámese
cambios en su hábito defecatorio, llámese rectorragia, que veamos materia fecal con sangre, ya esto es un signo de alarma e implica que el cáncer está en etapa avanzada. Pero Doctor, el cáncer es prevenible y es curable. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 este tipo de medios diagnósticos preventivos? Muchas personas que quizás han dejado atrasar revisiones, chequeos médicos, que antes eran de rutina, pero que en medio del COVID la situación sanitaria se convierte en un desincentivo para que las personas acudan a estos chequeos regulares. Esa es una excelente pregunta porque eso es correcto. A partir del mes de marzo del año 2020, vimos como prácticamente las personas se alejaron de los consultorios médicos. Incluso nosotros mismos estuvimos fuera de la consulta un tiempo, la época dura de los inicios de la pandemia. Y es fundamental lo que tú explicas porque las enfermedades crónicas no tienen cura. Son prevenibles, pero no son curables. Cuando tú caíste en diabetes tipo 2, tú eres diabética de por vida. Cuando yo caí en hipertensión arterial, yo soy hipertenso de por vida. Eso es una buena observación que tú haces, porque muchas personas salen de vacaciones y creen que de vacaciones se va con ellos la diabetes o que las vacaciones se va con ellos la hipertensión y dejan las pastillas en la casa y pueden hacer una crisis hipertensiva o pueden hacer un coma diabético y fallecer. A propósito de la Semana Santa. Cuando usted se vaya en Semana Santa, si usted es diabético, usted va a seguir siendo diabético en Boca Chica, en Punta Cana y en todos lados, pero si usted deja la pastilla, usted va a tener un desbalance de salud importante. A propósito de la pregunta de Laura, en la pandemia hay muchas enfermedades que el organismo tiene que han estado ahí y explosionan por la ansiedad, la angustia. Por ejemplo, los hipertensos, el azúcar y todo. En términos del cáncer, ¿qué tanta incidencia puede tener este estado angustioso que ha estado viviendo la sociedad con el COVID, el encierro, la incertidumbre, la inseguridad, las tensiones, como para explosionar este tipo de enfermedades? Bueno, fíjate, en el cáncer hay un trastorno del mecanismo inmunológico del ser humano. Cada ser humano tiene un mecanismo inmunológico y es muy propicia tu pregunta para entrar en un tema de mucha actualidad que es el COVID, en el sentido de que ¿por qué a dos miembros de una familia que tienen su misma genética, uno ha fallecido por una complicación del COVID y otro ha sobrevivido? Esto va a depender del mecanismo inmunológico. Es lo que están haciendo las vacunas, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se están utilizando no virus inertes ni muertos para las vacunas en sentido general, a excepción de la que se está aplicando en el país, aunque hay más, pero la Sinovac, que es la que se está aplicando, la vacuna china, es de virus atenuado. Pero la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson, que es una dosis única, y la que se nos ha aplicado a nosotros los médicos, que a la clase médica en sentido general se nos aplicó la de AstraZeneca, que tiene los problemas de contradicción de que si produce o no produce en tromboembolismo, pues se sabe fundamentalmente que este tipo de vacunas lo que son virus mensajeros. Pone el mecanismo inmunológico del ser humano en alerta para reconocer si el COVID entra en el organismo. Es la primera vez en la historia de la humanidad, desde que Jenner descubrió la vacuna cuando inoculó pústula de una vaca a un niño en la pandemia de la viruela en el 1867. Siempre, incluyendo la vacuna de Salk, han sido virus atenuados. Es la primera vez que virus mensajeros son puestos en vacunas con buenos resultados. Ayer salió un artículo, nos tenemos que mantener muy informados en ese sentido, de que en Italia se han reportado 10 nuevos casos de tromboembolismo en pacientes que se le han aplicado la vacuna de AstraZeneca. Nosotros somos renuentes en ese sentido de que cuando se me pregunta muchas veces, cada vez que tenemos la oportunidad de contactar al pueblo dominicano, que para mí es un placer, cuál es la realidad de si la vacuna de AstraZeneca produce tromboembolismo. Mira, todos los medicamentos que están aprobados por la FDA tienen efectos secundarios. Hasta una aspirina que tú te tomes, mucha gente se la toma sin el médico indicarla para prevenir problemas cardíacos, te puede dar una hemorragia digestiva. Es decir, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Si en cerca de 120 millones de personas que ya están vacunadas en el mundo, ha habido 30 o 40 casos que no está comprobado que sea producto de la vacunación, pues yo creo que la mejor vacuna que tenemos en el mundo, en esa luz, en ese túnel que teníamos, tal como decía Percio
y Laura, en la pregunta anterior que nos hacían, ese túnel que no se le veía la luz, esa pequeña luz es la vacuna. Y la mejor vacuna es la que usted se pone. La vacuna que peor le va a venir es la que usted no se pone. Quiere decir que lo único que tenemos ahora mismo en la humanidad es recurrir a la vacuna, y yo, como médico ya de una larga data de experiencia profesional, más de 40 años, pues yo digo que lo más importante es que usted se vacune, porque es la única forma que podemos lograr el milagro de tener una inmunidad de rebaño que pueda reactivar la economía dominicana y volver a la vida normal. Doctor, a propósito de que usted dijo que la vacuna que le puso a los médicos es la de AstraZeneca, que esa fue la que vino de la India, como solo vinieron 50.000 y de 20.000 y después 30, 50.000. 80.000 vacunas. ¿Se tomó la previsión de guardar la segunda dosis? ¿Usted tiene la segunda dosis? Esa es la pregunta del millón, sí, de dólares, no de pesos. Oye, sí. Pues, la gran pregunta que tenemos es que nosotros esperamos y creemos que así debe ser, y el gobierno ha actuado con mucha responsabilidad en ese sentido. Fíjate, se comenzó una vacunación ya masiva a partir del día de ayer. Se vacunaron cerca de 90.000 personas solamente en un día. Y eso quiere decir que todo sin edades, pues, cualquiera puede ir a poner su No, seguimos cumpliendo las fases. Se está haciendo énfasis en estos días de acudir a cualquier lugar. En esto las autoridades sanitarias que encabeza la vicepresidenta ha sido lo suficientemente informativo. Mira, se está vacunando en Plaza Lama, se está vacunando en centros comerciales, se está vacunando en el Estadio Olímpico. No, pero la pregunta es, doctores, si anteriormente era persona de 70 años y aquel que acompañaba... no se ha pasado a otra fase, estamos completando la segunda fase. Okay. Pero la pregunta específica es sobre su tipo de vacuna, porque por ejemplo, al ser solo 50.000 dosis las que llegaron, si a los médicos le pusieron de esa vacuna, se reservó. Necesariamente tenemos, si queremos inoculación, los médicos que recibimos AstraZeneca tenemos que ser vacunados en una segunda dosis de la primera. Eso que tú dices es correcto, es una advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, que si usted se le pone una vacuna china, por ejemplo, o una vacuna Pfizer o una vacuna AstraZeneca, usted tiene que recibir una segunda dosis. ¿A usted le pusieron la segunda dosis ya? No me la ha puesto porque la vacuna de AstraZeneca tiene un periodo de incubación, de protección más largo, 12 semanas. Okay. La vacuna de China se está poniendo ya, hay personas que se pusieron la vacuna pero la pregunta entonces es, ¿está reservada la segunda dosis para esos médicos? Yo tengo la absoluta seguridad y la esperanza de que así sea, porque nosotros no podemos recurrir a otra vacuna. Los médicos, en sentido, sobre todo, más que yo, los médicos que se han pasado un año en cuidados intensivos y en riesgo total de contaminación con personas, pues yo estoy absolutamente seguro que... Pero es una información que no se tiene oficialmente, que no se sabe. ¿Perdón? Digo, la información de si vacunaron yo creo que sí. A 25.000 personas. Yo te lo puedo asegurar. Pero ¿qué pasaría si no fuera el caso? Porque la verdad es que el tema de AstraZeneca se ha complicado a nivel de suministro. Incluso con las informaciones de anoche. Sí, y no solo en República Dominicana, es un tema mundial. No han logrado dar respuesta a lo que han prometido suministrar o lo que han contratado suministrar. Si no estuviera esa segunda dosis, ¿qué alternativa tienen los médicos, que es una clase particularmente sensible en este contexto? No tenemos alternativa, Laura. Oye bien, está totalmente regularizado que cada vacuna tiene un sistema diferente para actuar en tu sistema inmunológico. Si a ti se te pone AstraZeneca primero, no te pueden poner la vacuna de Moderna en segunda dosis, porque son factores diferentes, confundiría tu sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Y se pudiera reiniciar, por ejemplo, con la China? ¿Con otra? No está indicado. Incluso podría producir algún tipo porque ya tú tienes una vacuna pudiera diferente. Haber un efecto. Pero en el caso de que yo me ponga... En el caso nuestro, nosotros estamos generando anticuerpos. Sí. Yo creo que tú te la pusiste, Alberto. No, todavía. Percio, todavía Laura no tiene edad para entrar. Y Percio está casi... Laura está en la edad de que no se debe poner todavía. Bueno, yo me la puse en los dos aspectos. Yo estoy casi fuera del plan. Mira, yo me la puse en los dos aspectos. Como adulto mayor y definitivamente como médico de primera línea. Y fui vacunado de las primeras personas porque también laboro en Sedimat. Y me la puse en Sedimat. Y el cartel que te dan, el carnet que te dan, especifica el día que tú debes volver y te especifica qué tipo de vacuna se te aplicó.
Se confundiría tu sistema inmunológico si te ponen la China y después te salen con una AstraZeneca y no se sabe, ni hay estudios de qué efecto podría causar en un organismo poner dos tipos ¿Qué de tiempo, si yo me pongo la AstraZeneca, ¿verdad? Y de repente tengo que ponerme eso el día 5, pero el día 5 de repente No está. no está. Pasa un mes y no, tampoco me la han puesto. ¿Qué tiempo Tú dura creaste eso? anticuerpos. Por ejemplo, yo estoy creando anticuerpos. La vacuna de AstraZeneca tiene un periodo de latencia de 12 semanas entre una y otra. La China que está aquí, Sinovac, tiene aproximadamente de 3 a 4 semanas. Fíjate que ya hay personas, enorme cantidad de personas que se están poniendo la segunda dosis, adultos mayores. Ayer se vacunaron cerca de 90,000 personas, Eso adultos mayores. eso sería como En 3 segunda meses, dosis. 3 ¿Perdón? meses más o menos. Más o menos 3 meses. Yo me la puse el 24 de febrero y me toca mi segunda dosis el 24 de abril. Y dice que yo debo recibir AstraZeneca como médico. La clase médica en sentido general, la que estamos laborando, recibimos AstraZeneca. Sí, porque esa fue la primera, y la dosis que menos hay. Pero mire, yo quiero retrotraerme a lo que es porque hay una pregunta que me tiene inquieto en torno a eso. El cáncer del colon. ¿Verdad? Muchas personas tienen temor hasta para hacerse una colonoscopía. Hay avances que creo que es una pastillita. ¿Qué cuesta esa pastilla o cuál es la diferencia de una y de otra? Esa es una buena pregunta que nos permite aclararle al público televidente que mucha gente se confunde. Sí. La famosa pastillita que la hemos presentado y la volveremos a presentar, si Dios lo permite, en los próximos meses, porque es de los avances más importantes que tiene la endoscopía, que es una cápsula del tamaño voy a decir el nombre comercial para que la gente entienda. Todo el mundo ha visto un Tylenol. Es una cápsula del tamaño de un Tylenol que entra, tú te la tragas y comienza a disparar fotos que son transmitidas a un software, como a todo el mundo le han hecho un eco, le han hecho un holter que te ponen una computadora y lanza aproximadamente 90,000 fotos. Pero esta tiene indicaciones precisas, es para estudiar el continente perdido del organismo, que es el intestino delgado. El intestino delgado mide 9 metros, de 6 a 8 metros, y era el lugar donde no teníamos acceso ni por una gastroscopía, porque parábamos en la primera porción del duodeno, ni por una colonoscopía, porque veíamos el colon completo y podíamos llegar al final del intestino delgado. Pero había 7 metros de intestino delgado que eran totalmente no visibles, a menos que hubiera la necesidad de una laparotomía, que un cirujano lo abriera. Con esta cápsula, que es de origen israelí, se pueden tomar cerca de 90,000 fotos para detectar patologías del intestino delgado, sobre todo sangrado digestivo de origen oculto, que no se sabe de qué lo produce. La colonoscopía va exclusivamente, como lo dice su nombre, a evaluar el colon previo a una limpieza importante, porque si hay materias fecales, nosotros producimos materias fecales permanentemente, no tenemos una buena visibilidad, y es un tubo fino del grueso de la pluma que tú tienes en tu mano, con una luz en la punta que va a proyectar una imagen a una pantalla de 50 pulgadas. No hay lesión que se pueda ocultar. El objetivo de la colonoscopía es que cuando detectamos el pólipo adenomatoso o hiperplásico y lo extirpamos sin necesidad de cirugía, estamos curando un cáncer. Cuando la colonoscopía se hace ya con un paciente con sangrado, con pérdida de peso, que se palpe una masa, el pronóstico es malo, porque significa que el colon tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. El pólipo ocupa la primera capa, quiere decir que quitando el pólipo estás curado. Ahora, si esa capa comienza a ser invadida y sale del colon y toma los ganglios que tenemos en todo nuestro sistema inmunológico, cuando invaden células de un órgano y entran al sistema linfático y pasan a otro órgano, es lo que conocemos con el nombre de metástasis. Es decir, que es un cáncer de colon, aunque el cáncer esté en el hígado o en el pulmón o en el cerebro, pero es un cáncer de colon que hizo metástasis al hígado o hizo metástasis al pulmón. Bueno. ¿A partir de qué edad 45 años. 45. Siempre y cuando tu papá, tu mamá, un primo cercano, tu abuelo no haya tenido genética. Una cosa contundente en cáncer de colon es que la genética es número 1.
en la posible detección. Si una O persona... sea que si no se tiene esa edad ni se tiene un factor de riesgo 45 familiar, años. hay que esperar a los 45 años. Y fíjate la ventaja que tiene. Un screening, que es una investigación de detectar el pólipo hiperplásico o edenomatoso, pues entonces vamos a tener el riesgo de que este paciente pues puede desarrollar el cáncer posteriormente. Doctor, ya llegamos al final. Una recomendación suya a los dominicanos que nos están viendo, de consejos de salud. ¿Cómo no? En este proceso de Todo en Semana Santa. de ¿verdad? Semana Santa, que era el objetivo fundamental, pero es un día tan importante que yo les agradezco que nos hayan dado la oportunidad de llevarle conciencia al pueblo dominicano con la prevención del cáncer de colon, que es hereditario, que es la fase número 1, es esta etapa que nos ha tocado vivir en medio de una pandemia que ha conmocionado prácticamente el mundo, y es la advertencia de que las 4, yo venía escuchando a Percio cuando estabas hablando de el alcohol y los efectos que esto produce en estos días. Las 4 causas más importantes de accidentes y de muerte, pues tú dices un muerto más, un muerto menos, pero el objetivo está en llevar prevención. Es que el alcohol juega un papel fundamental en las 4 fundamentos de problemas de muerte por accidentes e imprudencias en República Dominicana. Está el alcohol, está lo que lleva el alcohol, que es el accidente de tráfico. El 80% de los accidentes automovilísticos son motoristas. Tenemos entonces las intoxicaciones alimenticias con mala manipulación de alimentos, y tenemos entonces que en muchas oportunidades tenemos que las personas ingieren pescado y pueden desarrollar ciguatera, y sobre todo el ahogamiento, que es importante esta observación antes de terminar, de que el ahogado de agua de mar, la persona que muere por ahogamiento en agua de mar, el agua no penetra al pulmón porque la sal produce tranca y edema de glotis, y ese paciente muere por inmersión. El ahogado de aguas dulces, de río, cañada o piscina, muere por ahogamiento porque el agua entra al pulmón. El agua salada impide que el agua entre al pulmón y el paciente muere por asfixia. Pero no hay agua en el pulmón en el paciente que se ahoga en el mar, diferente al que se ahoga en agua salada. Doctor, perdón, y para aclarar o para desmentir una creencia popular, se dice que en los meses que tienen ERE no hay ciguatera. ¿Hay riesgo de ciguatera en Semana Santa? Sí, correcto que sí. Fíjate, es un mito, pero es un mito que tiene cierta lógica, porque ¿por qué se habla? República Dominicana es un país tropical, aguas térmicas, Caribe. Entonces nosotros somos de los países, igual que el Pacífico, que tenemos alto índice de ciguatera. La ciguatera puede producir la muerte porque puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis que comienza en extremidades inferiores, va subiendo, y si llega al pulmón, el paciente pierde la capacidad de expander y muere por asfixia. Entonces, la ciguatera y las famosas R es que el pescado ni huele mal, ni sabe mal. También está el mito de que si tú le frotas una moneda y se pone brillosa, eso también es otro mito. Pero enero, febrero, marzo, abril, los meses con R es los meses que más cálido está el clima en el mar, que es cuando se desarrolla la ciguatoxina, que la come el pez pequeño, el pez de profundidades. Entonces el pez grande la toma y se aciguata y no cambia su sabor, cambia su olor. La ciguatera es importante en esta época porque produce bradicardia, o sea, sensación de... Tiene que ver con la... Puede producir la muerte por un shock hipovolémico. Y tiene que ver con la profundidad de las aguas para donde los peces Es de aguas profundas. Bueno, doctor, Doctor, muchísimas gracias. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.